Buenas, vengo de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, de la materia de Taller Análisis de la Comunicación, impartida por el profesor licenciado Emanuel Arellano Salgón. Soy la alumna Rosa María González López, del cuarto trimestre Grupo B, de San Francisco de California. Vengo a platicar sobre la radio. La palabra radio viene del latín radius. Es un medio de comunicación que ha conseguido conservarse vigente durante décadas, a pesar de la manifestación de competidores más sofisticados como la televisión y el contenido digital en general. Antecedentes históricos. Sus orígenes se dieron con el telégrafo, aparato que transmite mensajes codificados larga distancia mediante impulsos eléctricos que circulan a través de un cable conductor. Este dispositivo se empezó a utilizar desde 1837. Otro invento importante fue el de Samuel Morse, quien inventó un código para enviar mensajes, el cual consiste en una combinación de puntos y rayas. Otro aporte de gran importancia para la radio fue el de Heinrich Hertz, quien en 1889 demostró la producción y transmisión de las ondas electromagnéticas o hertzianas, pertenecientes a la familia de las ondas electromagnéticas. La forma de las ondas hertzianas es idéntica a la de... Las pioneras de la radio fueron Guillermo Marconi, italiano que comenzó a experimentar desde su casa en 1890 y 4 años después, utilizando las ondas hertzianas, hace sonar una campanita. El 2 de junio de 1897, Marconi obtuvo la primera patente para enviar señales a través del espacio. Reginald Aubrey Fessender. En 1903 se transmitió por primera vez la voz humana y sin cable. Realizó la primera transmisión a larga distancia y la primera programación radiofónica. El 24 de diciembre de 1906 transmitió desde su estación en Brad Rock, frente a las costas de Massachusetts, a los demás barcos. Lee De Forest retoma el bulbo de John Fleming, lo mejora y crea el audión y el primer amplificador de voz. Transmitió un breve discurso por radio el 31 de diciembre de 1906. En 1908 transmitió música de fonógrafo desde la Torre Eiffel, alcanzando 800 kilómetros, y para 1910 realizó el primer control remoto de una ópera en vivo. David Sarnoff fue un ruso que llegó a Nueva York cuando tenía 9 años de edad. Ingresó con el puesto de telegrafista a la American Marconi cuando se produjo el hundimiento del Titanic en 1912. Transmitió los mensajes procedentes de la escena del desastre y durante 3 días él informó al público sobre el desarrollo de la tragedia. En 1916 presentó una propuesta a la dirección de la RCA y su nuevo aparato se vendió con éxito. Difusión en México. En los años 20, la naciente industria de la radio requería de fuertes inversiones para su desarrollo, y el gobierno del entonces presidente Álvaro Obregón no estaba en posibilidad de destinar recursos para invertir en la radiodifusión. El Estado buscó mantener el control jurídico y administrativo, otorgando las concesiones de la radiodifusión a los particulares para su explotación comercial. Lázaro Cárdenas. El periodo en que el gobierno utilizó con mayor intensidad la radiodifusión para controlar, organizar, guiar la acción de las masas y enmarcar sus luchas y su fuerza política dentro del proyecto estatal. Se ha dicho que fue en esa época cuando el Estado tuvo una mayor participación en la radio,
el gobierno prohibió la transmisión de cualquier mensaje que fuera en contra del gobierno y de los principios nacionalistas. En 1920 y 1940, distintas instituciones gubernamentales buscaron tener su propia radiodifusora. Se trataba de emisoras que en realidad funcionaron más bien con medios de gobierno. A partir de los años 40, la participación estatal se fue quedando al margen ante la expansión de la radio comercial y más aún después con el desarrollo de la televisión. En realidad, la industria de la radio y de la televisión creció protegida por gobiernos. Ha sido el sector privado el que ha impuesto sus reglas, su concepción en el manejo de la información, del entretenimiento. Situación actual de la radio. Fue precisamente el surgimiento de un nuevo medio audiovisual, la televisión, el que hizo a muchos augurar la desaparición de la radio. Sin embargo, y pese a tener muchos factores en su contra, las propias características de la radio como bajo costo, largo alcance, simultaneidad, amplia difusión, pero sobre todo la comodidad de su uso aunado a su carácter acústico, permite su utilización simultánea con otras actividades del hombre y la han mantenido como un importante medio masivo de comunicación. La radio hoy. Actualmente funciona aproximadamente en la República Mexicana 1.465 estaciones radiodifusoras, concentradas la mayoría de ellas en manos de concesionarios particulares, que controlan aproximadamente el 80% de las mismas, a través de sus empresas privadas en cadena. Discurso radiofónico y sus funciones. El discurso radiofónico es esencialmente auditivo y sus funciones se realizan a través de distintos tipos de emisoras, clasificadas de acuerdo con su programación. Son comerciales, culturales, oficiales, universitarias, indígenas y comunitarias. El guión radiofónico. El guión, afirma Robert, es una red de seguridad. Por lo menos sabes lo que vas a decir, aunque el guión no te diga exactamente cómo lo vas a decir. Madleish, mientras que Pedro Barea y Roberto Montalvillo escriben lo siguiente. Lo que hacemos realmente con el guión es ordenar todos los elementos del lenguaje radiofónico de acuerdo con los efectos que queremos conseguir sobre elementos de continuidad. Sobre la impresión de la terminología radiofónica pasaremos a definir algunos de los elementos de la continuidad que con mayor frecuencia se utilizan. En este caso adoptaremos las definiciones propuestas por Federico Volpini. Primero, tenemos la sintonía, nota o sucesión de notas musicales u otros sonidos que por sí misma sitúa en un espacio radiofónico y que permiten al oyente conocer con su sola audición. Segundo, carreta. La carreta no es sino una sintonía más elaborada que incluye un cierto montaje, crédito o títulos fijos. Tercero, la cortinilla. Ráfaga de separación musical normalmente pregrabada. 4. Indicativo. Intervención muy breve grabada o en directo que recuerda al oyente al programa, la emisora que está sintonizando o ambas cosas. 5. Las cuñas. Son montajes sonoros cortos. 30 segundos sería una medida, aunque pueden sobrepasar este tiempo o no cubrirlo, que sirven con frecuencia para promocionar una sección, un programa, muy especialmente un producto comercial. 6. Los golpes. Efectos musicales muy dramáticos que subrayan y acentúan un momento, una situación, un personaje, un titular, etc. Colchón. Finalmente es un tema musical o una serie de temas que se utilizan de forma recurrente como fondo de continuidad para textos, transiciones o
Los tipos de guión. El guión técnico no es más que la organización de los elementos que integran el lenguaje radiofónico de forma que puedan ser leídos o decodificados correctamente por los integrantes del equipo de realización. El guión literario. Generalmente la redacción del guión literario corresponde a escritores que no participan posteriormente en la realización sonora o en el montaje radiofónico. Habitualmente también el guión literario es el guión que leen los actores o los locutores. Sus funciones. Tenemos el comercial, que durante la década de 1930 1940 la mayoría de las radiodifusoras en esa época eran ya explotadas comercialmente debido a que su gran penetración la constituyó como un eficaz medio publicitario que proporcionaba enormes ganancias a los permisionarios y a los comerciantes que hacían uso de ella. La expresiva. La radio es un medio de comunicación que se expresa solo por medio de los sonidos, integrado por voces, música y efectos, y en el que participan la intensidad, el volumen, el intervalo, el ritmo y el timbre. La educativa. La enorme penetración de la radio y su amplitud de cobertura hasta regiones marginadas la convierten en un inmejorable vínculo de educación que se realiza en nuestro país a través de las estaciones de radio universitarias y culturales. La propagandista. La función propagandística de la radio, al igual que en cualquier medio de comunicación, tiene como finalidad vender una ideología, especialmente en el aspecto político, aunque puede ser en los aspectos ético, religioso o moral. La publicitaria. Podemos señalar que la función publicitaria de la radio se lleva a cabo a efecto a través de los programas patrocinados y de los spots. Anuncios breves de productos y servicios transmitidos entre la programación. Estructura, radio SEMAS. La palabra, la voz. La palabra es el elemento más importante de la radio. Muestra el carácter, intención, entonación y en correcta utilización se capta la atención del público. Características de la radio. Cualidades de la voz. La intensidad. Depende del volumen y de la cantidad de aire que se utiliza para difundir la voz. El tono. Sonidos graves o agudos. El timbre. Sonido reconocible de cada ser humano. Cantidad. Es la duración de un sonido emitido. Depende del aire. El mensaje de la voz. Respiración diafragmática. La música. Usos más frecuentes para producción. 4 funciones de la música: descriptiva, narrativa, rítmica, expresiva. Signos de puntuación musical: puente, ráfaga, cortina. El ruido. Es un sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte. Todo aquello que perturba al afectar el canal, el proceso comunicante. 4 son los ruidos que deben importar a un guionista radiofónico. Naturales. Animales, físicos de los objetos y humanos. 2 tipos. Las onomatopeyas cuentan con una gran tradición en el cómic norteamericano y los sonidos cinéticos, convenciones gráficas utilizadas para expresar la ilusión de movimiento o la trayectoria. El efecto especial o sonoro. Un buen efectista puede reproducir los efectos de sonido, deben ser simples, realistas y consistentes. El relato radiofónico. Las peculiaridades del medio radiofónico condicionan la expresión hablada. El periodista radiofónico debe ser consciente de la fugacidad del mensaje. El oyente no puede volver a escuchar lo que se está contando, no puede comprobar si ha entendido bien la información. Su única opción es escuchar el texto en el momento, en el orden y con el ritmo que establece el locutor.
Análisis del discurso radiofónico. Tenemos la ritualización. El estudio de la ritualización de los productos comunicativos de la radio se lleva a efecto por medio del análisis de los genes utilizados. Horario de transmisión, ubicación en el cuadrante, duración de los programas, todo lo cual incide en la vida cotidiana de los receptores. Mitificación. El lenguaje de la radio es muy diferente al de los medios escritos y audiovisuales, prensa, televisión y cine, ya que es netamente auditivo, pero en él además participa la mente para crear las imágenes de aquello que no se ve. La radio crea imágenes de los que no se ve. Mediación. La radio se constituye como eficaz mediador de mensajes formados. En este caso, y como hemos dicho, por palabras que se pierden en el tiempo y que tratan de persuadir de manejar el pensamiento de los radioescuchas, respondiendo a los intereses y necesidades de los sectores. Programa radiofónico breve. Datos generales. Nombre de la estación, su eslogan. El perfil, que es tocamos música electrónica, lounge y house, en una buena combinación para conocer lo más nuevo de este género, ya que actualmente no existen estaciones con este tipo de programación. Público en meta, que es de jóvenes de 16 a 27 años. Tenemos las siglas, la frecuencia y el logotipo. El logotipo se coloca la imagen representativa del programa o la estación. Esto por el momento es todo. Muchas gracias.